¿Qué usos tiene el estudio de la sombra? El estudio de la sombra me da la medida y las cosas de la naturaleza. Si yo voy viendo el movimiento de la sombra, puedo ir calculando también el movimiento de la luz. Ahí es donde empieza el trabajo, ya digamos, en la cuestión personal. Primero, tengo que encontrar cuál es mi sombra. ¿Qué es eso que yo llamo la sombra? Porque es algo supremamente abstracto. Una vez yo encuentre cuál es esa sombra, tengo que empezar a registrar los movimientos de esa sombra. Pero registrar los movimientos de esa sombra no es por conocer a la sombra en sí, porque no hay nada que conocerle, es una sombra. Esa sombra lo que me está revelando es el objeto, pero el objeto tampoco es lo que importa, que eso es lo que pasa, digamos, en la mayoría de las movidas modernas que hay hoy. El énfasis está sobre el sujeto, pero en el Tantra realmente el énfasis no está sobre el sujeto. El sujeto y el objeto ambos se consideran fraccionados, son fraccionamientos de la conciencia. En la conciencia pura, tal cual, no hay sujeto ni hay objeto, hay solo conciencia. Mientras nosotros estemos persiguiendo a la sombra como algo que nos pertenece, siempre nos lo vamos a estropear, porque esa sombra no es para que nosotros la manipulemos, no es para que la arreglemos, no es para que le hagamos nada, es una sombra. Nosotros no podemos operar sobre una no existencia. Ahora, si volvemos al ejemplo de la calle, está el sol, está la tierra, estoy yo, está la sombra. ¿Esa sombra tiene una existencia objetiva? ¿Es alguien? No, realmente. Lo que nos revela como primera medida es algo que siempre estuvo ahí. La oscuridad es una cosa supremamente esencial, primordial en la creación, anterior a la luz incluso. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar que se interponga un objeto, da esa sombra. ¿Qué quiere decir? Que esa oscuridad siempre estuvo ahí, tiene una existencia bastante objetiva. Es una oscuridad positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Que está llena de todas las posibilidades. No es una oscuridad que debería avergonzar a nadie. No es En el ser humano, ¿dónde realmente quedó esa sombra? Me pareció curioso que dijeras al principio, no vamos a hablar de sexo. Es imposible hablar de la sombra y no hablar de sexo, porque la sombra es el sexo. Es el mismo sexo. La sombra en nosotros es esa energía sexual. El asunto de nosotros llamarle la sombra y todo, de hecho, crea como una cosa en la cabeza que no es tan simpático, porque nosotros, por nuestra mente dual, asociamos la sombra con algo negativo, con algo que es como una ausencia de algo, una ausencia de luz, ausencia de algo positivo, lo que sea. Digamos, en el budismo, en el shintoísmo le llaman el espejo, que es mucho más interesante. Es un poco más amigable, todos usamos el espejo y nadie lo desprecia, pero por alguna razón el hecho de pensar en la sombra, en una sociedad en la que, si tú te das cuenta qué es la sociedad en la que vivimos, es una carrera por abandonar la oscuridad. Nosotros, como tenemos la mente totalmente materializada, hemos conquistado el fuego, después la electricidad, todo para no poder estar a oscuras nunca más. Básicamente es lo que hace toda la naturaleza, solo que como no tiene mente, pues van para el sol. Nosotros, pues ya el sol no nos interesa, pues, ¿para qué? Tenemos la luz eléctrica, pero ¿de qué se trata todo eso? De salir de la oscuridad, porque nosotros le tenemos miedo a la oscuridad. Cuando nosotros vivíamos en una caverna, hay tigres, hay culebras, hay escorpiones, tú no lo estás viendo, eso es una sensación de inseguridad. Pueden estar entrando personas a tu cueva, no lo estás viendo, eso crea inseguridad. Todo el tiempo nosotros hemos tenido, como humanidad, el deseo y el empuje por salir de la oscuridad y movernos hacia un estado de completa iluminación. ¿Qué ha pasado con eso? Que nosotros ya no tenemos contacto con eso que llamamos la sombra. No tener contacto con eso que llamamos la sombra es casi como irse a vivir a las sombras, porque precisamente eso es lo que pasa cuando uno empieza a rechazar eso. Si tú te fijas, ¿qué relación tenemos nosotros como sociedad con el sexo? Es la misma relación que tenemos con la oscuridad, es la misma relación que tenemos con la muerte, es la misma relación que tenemos con la ignorancia. Es la misma relación que tenemos con cualquier cosa que implique el vacío de algo o la ausencia de.